Vamos a encender con un touch tocando. Se enciende, se apaga. Lo importante es que no solamente se enciende el LED verde, que lo podrían obviar, sino también se enciende la luz LED roja del touch. Ahí están viendo, la luz roja del touch se enciende. Vamos a apagar sin contacto. Ahí. Puedo apagar o prender sin contacto. Vamos a encenderlo sin contacto. Ahí. O apagarlo. Acá yo puedo ver la lámpara. Enciendo o apago. Logran escuchar el contacto de relé de 5 voltios, 1 amperio, miren. ¿Escuchan? Apago. O también podría simplemente tocar a 5 milímetros de la superficie. Muchos de nosotros tenemos en casa este tipo de interruptor mecánico en nuestro domicilio, en la pared, para poder encender y apagar la lámpara o el foco de nuestro cuarto, de nuestro almacén. Pero esto ya quedó obsoleto. Podemos modernizar este tipo de interruptores electromecánicos con una electrónica, con componentes de electrónica básica, muy simple y sencilla, de manera tal de que podemos encender la lámpara con solamente un touch, es decir, con un contacto. Podemos encender la lámpara tocando la superficie de nuestro interruptor o simplemente acercarnos nuestro dedo a unos cuantos milímetros. Como están viendo ahí, sin tocarlo. Así que si deseas aprender cómo realizar este proyecto interesante y modernizar tu casa, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. Acá estamos con el diagrama esquemático del proyecto de esta semana, en donde vamos a convertir cualquier tipo de interruptor de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestro establecimiento comercial, en táctil, es decir, por touch, inalámbrico. No necesitamos tocar la superficie o la base de nuestro interruptor, porque simplemente con acercarlo a unos cuantos milímetros se va a activar. Obviamente lo pueden tocar si así lo desean, pero no vamos a utilizar el interruptor mecánico que solemos usar normalmente en nuestras casas. ¿Ok? Acá tenemos el diagrama esquemático. Como logran ver, está formado por una primera sección, la parte superior, una fuente de alimentación y una parte electrónica netamente, que es la sección de control. Como ustedes sabrán, existen los conceptos de la electricidad y la electrónica. Cuando hablamos de electricidad, estamos hablando de corrientes elevadas, por lo general en amperios. Y cuando hablamos de electrónica, estamos hablando de corriente continua, corriente DC de miliamperios, microamperios o incluso algunos amperios, pero por lo general es corriente continua, es decir, corriente DC, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de electricidad, estamos hablando de, si hablamos de electricidad, estamos hablando de corriente AC por lo general, y si hablamos de electrónica, estamos hablando de corriente DC, ¿no? ¿Ok? Entonces, nosotros no podemos trabajar la electrónica con corriente AC directamente. Tenemos que reducir ese voltaje elevado de los 220 voltios AC de corriente alterna, esa corriente que va variando en el tiempo, y convertirla en corriente directa, en donde existe una polaridad, un más y un menos. ¿Ok? Lo mismo sucede en este circuito. En este circuito que estamos viendo acá, nosotros no podemos alimentarlo directamente con corriente alterna porque tiene una parte electrónica, y ante ello yo necesito reducir ese voltaje AC, y no solamente reducirlo, sino también convertirlo de corriente alterna a corriente continua para poder alimentar la sección de control. Para ello vamos a ir a una parte técnica en donde vamos a conocer algo de un poquito nada más de las conexiones de una lámpara en corriente alterna, para poder llegar a la conclusión de cómo alimentar este circuito con corriente DC. En otras palabras, si yo tengo corriente AC, yo necesito bajar una línea de la alimentación de corriente alterna para poder utilizar este circuito. ¿Ok? Vamos entonces a una pantalla en blanco, como estamos viendo aquí. Tengo una tablet especial en donde les voy a explicar paso a paso la parte técnica. Vamos a suponer que nosotros tenemos un foco, vamos a ponerlo así, un foco, una lámpara. Y este foco o esta lámpara yo necesito alimentarla con corriente alterna, ¿no? Vamos a ponerle aquí los dos puntos, tengo los 220 voltios AC, ¿no? Y lo que normalmente se suele hacer es ponerle un cable a un extremo, el otro extremo viene acá, y aquí utilizar una llave o un interruptor, ¿no? Un switch que le llamamos, ¿no? Nuestro interruptor de casa, ¿no?
Este es un switch, una llave eléctrica, electromecánica. Esta es una lámpara L1 y este es 220 voltios AC. Cuando hablamos de corriente alterna, estamos hablando de una alimentación que va variando en el tiempo. Estamos hablando de una alimentación que va variando en el tiempo, ¿no? Una alimentación en corriente alterna, que tiene un ciclo positivo aquí y un ciclo negativo aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Cuando yo cierro el circuito, ¿no? Cuando yo cierro este interruptor, lo que va a suceder es que en el primer semiciclo positivo lo que va a suceder es que la corriente va a circular en un sentido y en el segundo semiciclo negativo va a circular en otro sentido. Por lo general, el interruptor o el switch va a la línea y el otro extremo es el neutro, ¿no? Línea y neutro. La línea, también llamada fase, que es la que lleva la corriente en sí, la parte más peligrosa de toda instalación eléctrica es la línea o fase, y el neutro es siempre el retorno. Por consideraciones técnicas, siempre y por seguridad, el interruptor va conectado a la línea, ¿no? Esto puede variar, obviamente. La verdad que muy pocas veces se cumple, pero por un tema de seguridad es importante que el switch vaya siempre conectado a la línea. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando yo cierro el interruptor, va a suceder que la corriente en el primer semiciclo positivo acá va a haber más y acá va a haber un menos, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? La corriente va a circular en este sentido, va a venir por acá, va a pasar por la lámpara y va a cerrar el circuito por el neutro. ¿Y qué va a suceder? La lámpara se va a iluminar en el primer semiciclo positivo. ¿Y qué va a suceder en el segundo semiciclo de la señal, es decir, en el semiciclo negativo, ¿no? Vamos a ver, cuando existe el semiciclo negativo, es decir, aquí, ¿qué va a suceder ahora? El positivo va acá arriba y el negativo va acá, y la corriente ahora va a circular en este sentido, ¿no? Por el interruptor y por acá, y la lámpara se va a encender. Ahora, cada qué tiempo la lámpara se va a encender, eso va a estar en función a la frecuencia. Para el caso de Perú es 220 voltios AC, ¿no? Con una frecuencia de 60 ciclos por segundo o 60 Hz. Es decir, cada 60 veces la corriente va a cambiar en el tiempo, ¿no? 60 ciclos por segundo. Un ciclo es un semiciclo positivo y un semiciclo negativo, es lo que se conforma o se conoce como ciclo. Es decir, 60 veces en un segundo se va a generar una onda completa, es decir, va a cambiar en el tiempo la señal 60 veces por segundo. ¿Ok? Esto es de la parte teórica, pero ¿cómo es que yo puedo alimentar una lámpara en la vida real? Vamos acá a la parte derecha para que ustedes vean. Acá tengo la lámpara L1, la misma lámpara, y vamos a cambiar ahora a rojo para que sea más didáctica la explicación. Entonces ahora tenemos la alimentación. Acá tenemos el neutro, acá tenemos la línea, ¿no? Lo mismo. Y el neutro, como les decía, va directamente a la lámpara a través de la canaleta interna. Y esto viene por acá, por la misma canaleta, y luego baja a la línea. Pero técnicamente hablando, no va a bajar a la línea directamente, va a bajar al interruptor. ¿Ok? Entonces esto viene por acá, ¿no? Dentro de tu canaleta internamente, va al interruptor y luego retorna a la línea, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? Técnicamente hablando, vamos a ponerlo así, técnicamente hablando, acá tenemos nuestro interruptor, vamos a hacerlo así, nuestro interruptor, acá tenemos nuestro switch, que es este de acá, nuestro interruptor switch 1, y yo cada vez que yo cierro este interruptor, la corriente se va a dar, ¿por qué? Porque acá tengo los 220 voltios, vamos a ponerlo acá, 220 voltios AC, ¿no? Tengo los 220 voltios AC. Es así como está la instalación eléctrica de una casa convencional, que cada vez que yo cierro el interruptor, la lámpara se va a encender, y si yo lo abro, la lámpara se va a apagar. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que sucede aquí, no? Vamos a hacerlo. ¿Qué es lo importante aquí? Es que para que el circuito anterior que les he mostrado, el diagrama final, yo necesito que llegue una alimentación de 220 voltios a la parte electrónica para que lo pueda alimentar, y este lo convierte de corriente alterna a corriente continua. Entonces es necesario que yo tenga los dos puntos aquí en esta caja, porque esta es la pared, ¿no? Esta es la pared, ¿no? Esta es la pared, ¿no? La pared de tu casa, y acá está el interruptor, y desde la pared tú enciendes o apagas la lámpara que está en el techo, ¿no? Este es el otro tramo, ¿no? Este es el techo, y esta es la pared, ¿no? Entonces yo necesito que aquí llegue las dos líneas, la línea y el neutro acá, y solamente tengo la línea, ¿no? En este caso tengo solamente la línea, acá tengo la línea, ¿no? La línea, acá, la línea, es esta acá. Yo necesito bajar el neutro. ¿Cómo lo bajo? Es necesario, con una wincha especial, bajar una línea
o mejor dicho, bajar el cable de neutro, perdón, bajar el cable de neutro acá, ¿no? Entonces yo tendría dos puntos, el punto de la línea y aquí el punto del neutro. ¿Por qué? Porque yo necesito alimentar la parte electrónica de este circuito. Después de haber visto esto, ahora sí veamos a la explicación técnica de nuestro diagrama esquemático, que acá lo tengo. Vamos a ampliarlo un poco para que logren ver. Creo que ahí está bien. Sí, ahí está bien. Vamos a ponernos acá a la derecha. Ahí. Entonces, a partir de este momento vamos a empezar con el análisis técnico del diagrama esquemático, que la verdad es muy simple porque tiene que ver mucho con lo que ya hemos enseñado y explicado aquí en mi canal. Esto es algo básico. Miren cómo podemos de una manera sencilla, con simples conocimientos de electrónica básica, poder crear algo tan extraordinario como un interruptor, digamos, sin contacto. Es decir, un interruptor que simplemente yo, con solamente tocar la parte externa, se va a encender o se va a apagar la lámpara. No necesitamos muchos conocimientos porque es algo que ya hemos visto aquí en mi canal de YouTube. Todo lo que hemos aprendido antes lo vamos a aplicar ahora. Ok, entonces empezamos. La parte superior, esta sección de aquí, vamos a ponerlo de otro color para que lo logren ver. Toda esta parte de aquí es la fuente de alimentación, lo que les hablaba, ¿no? Yo necesito convertir de corriente alterna a corriente continua. Aquí entran los 220 voltios, ¿no? 220 voltios, acá dice 220 voltios, y yo necesito que aquí en los extremos exista un voltaje positivo y un voltaje negativo. Yo podría utilizar un transformador, sí, pero en un transformador grande no va a entrar en la caja, en el interruptor de tu pared, ¿no? Obviamente no hay espacio. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Generar un circuito muy simple, con pocos componentes y que me permita reducir los 220 voltios en corriente directa. Como vamos a utilizar un sensor especial que utiliza 5 voltios, yo aquí necesito que aquí existan 5 voltios DC. Es decir, voy a convertir de 220 voltios, ¿no?, AC, lo voy a convertir en 5 voltios DC para que pueda trabajar la parte electrónica, lo que les hablaba. Por eso que yo necesito los dos cables, la línea y el neutro, ¿no?, lo que les hablaba. Entonces, la parte superior es la parte de, como les hablaba, la parte intrínseca de la fuente de alimentación, y la parte inferior es la sección, acá, esta parte de aquí es la sección de control, ¿no?, que es lo que vamos a explicar después. Ok, vamos entonces explicando primero la parte de la fuente de alimentación, que es una fuente que ya lo hemos visto mucho aquí en mi canal de YouTube. Es una fuente especial, una fuente capacitiva. ¿Por qué capacitiva? Porque utiliza un condensador, y no solamente ello, nos va a poder permitir reducir un voltaje alto de 220 voltios AC y convertirlo en DC, pero a una corriente muy pequeña. Este tipo de fuentes no me permiten entregar una cantidad de corriente mayor a los 150 miliamperios. Ojo con el detalle, 150 miliamperios. Entonces, ¿qué vamos a usar? Un conector de entrada, una resistencia de R1 de 220K, otra resistencia de R2 de 47 ohmios, 2 watts, otra resistencia de R3 de 47 ohmios, 2 watts. Estas tres resistencias, si se dan cuenta, son de 2 watts, y un condensador de L155J de 400 voltios. Ya saben ustedes el valor de 155J, eso ustedes ya lo saben porque ya lo hemos explicado. Esto equivale a 1.5 microamperios, 1.5 microamperios, ¿no? Eso ya lo hemos explicado ampliamente en mi canal de YouTube. Tenemos un puente de diodos de 1 amperio, pueden utilizar cualquier puente de diodos, un condensador de filtro, el C2 de 220 microfarados, 25 voltios, una resistencia también de 3.9 ohmios, 2 watts, si se dan cuenta, las 4 resistencias son de 2 watts, y hemos puesto dos diodos Zener en paralelo de 5 voltios, en este caso el 1N4733A, son diodos Zener normales, convencionales de 1 amperio, pero ambos están en paralelo. Y finalmente un condensador de filtro de salida, el C3 de 460 microfarados, 25 voltios. A la salida voy a tener los 5 voltios. ¿Cómo funciona esto? Esto ya lo hemos explicado. A través del condensador utiliza una reactancia capacitiva XC, ¿no? Esta reactancia capacitiva lo que va a permitir es tener una resistencia en paralelo con esta otra, va a generar una resistencia total, y lo que va a hacer, estas dos resistencias también generan una resistencia total en paralelo, y lo que va a hacer es reducir la cantidad de voltaje de 220 voltios para que llegue un voltaje menor aquí al puente de diodos. En los extremos va a haber un voltaje ligeramente alto en DC, ¿no?, porque el puente de diodos lo que hace es rectifica el voltaje alterno en continuo, y este condensador lo que hace es filtra ese voltaje y lo convierte en DC, ¿no? Acá va a haber un más y un menos, pero
Para poder obtener los 5 voltios yo necesito al menos un diodo Zener de 5 voltios, en este caso el 1N4733A, pero para darle estabilidad, la experiencia me ha demostrado que en fuentes capacitivas, si tú quieres darle estabilidad, es necesario utilizar uno y dos diodos Zener de las mismas características en paralelo para que el voltaje de la salida sea estable y dos, los componentes no recalienten. Eso es lo que la experiencia me ha dado a mí. Este diseño es propio, es mío, eso no lo van a encontrar en ningún lado. Simplemente la parte de la fuente ya lo hemos visto en otros videos que yo mismo diseñé, y la parte inferior también lo he diseñado yo, por si acaso. Esto no lo van a encontrar en ningún otro video, en ningún otro canal. Este es un diseño mío tal cual. Entonces ponemos dos diodos Zener, y estos dos diodos Zener lo que va a hacer es darle estabilidad, y a la salida finalmente ponemos un condensador C3 de 470 microfarads, 25 voltios. De tal manera de que me va a entregar una corriente más o menos de 150 miliamperios como máximo, ¿no? Como máximo acá a la salida. Este es DC, ¿no? Esto es una corriente DC. Esto es una corriente DC, ojo. DC. Y yo necesito que este voltaje de 5 voltios con esta corriente máxima de 150 miliamperios alimenten a la parte electrónica, que es lo que voy a explicar en estos momentos. Este es un simple circuito. Acá no hay mucha ciencia. Si se dan cuenta, el circuito de control está formado por un transistor de propósito general, el BC337, que podría ser cualquier transistor NPN, incluso el BC547, el BC548, el 2N3904 debería funcionar. Acá está más los 5 voltios, acá menos, tierra, ¿no? Este es el punto positivo, el punto más negativo, GN de tierra. Tenemos que este transistor está conectado a un diodo LED verde. El diodo es opcional, ojo, esto es opcional, si quieren no lo pongan. El diodo con la resistencia de 220 ohmios es opcional, solamente para indicar que el interruptor se cerró o se apagó. Si el LED verde se enciende es porque el interruptor está cerrado y va a activar la lámpara, y si el LED verde se apaga es porque el interruptor está obviamente abierto. En paralelo, aquí entre este punto y este otro punto le hemos puesto, en paralelo a la resistencia y al diodo LED, le hemos puesto un relay de 5 voltios para poder controlar la lámpara directamente, y obviamente le hemos puesto un diodo convencional, el 1N4001, que es el diodo clamping, ¿no? Esto ya lo hemos visto mucho aquí, el diodo clamping, para poder proteger la electrónica de los espurios de la bobina como tal producida. Esa sobrecorriente y sobrevoltaje que genera cada vez que apagamos una bobina, este diodo lo que hace es proteger la parte electrónica. También le hemos explicado antes, este es un relay de 5 voltios, acá está la bobina, ¿no? Esto es así más o menos, ¿no? Acá está la bobina, ¿no? Y aquí existen dos contactos, ¿no? Entonces cada vez que yo hago circular una corriente por la bobina, lo que hace, el contacto se abre o se libera y se va al otro lado, ¿no? Esto también ya lo hemos explicado mucho aquí en mi canal. Este es un relé convencional de 5 voltios, 1 amperio, no necesitamos más. Una lámpara de 100 watts más que suficiente consume. Por ejemplo, para que tenga una de 100 watts vas a consumir cerca de 0.5 amperios. Es decir, si tomas como máximo dos lámparas de 100 watts, te podría soportar o incluso podría recalentar esto, pero más que suficiente una lámpara de 100 watts. Hoy en día ya nadie utiliza lámparas incandescentes, todas son lámparas luminiscentes, en estos casos las lámparas LEDs, así que 100 watts es bastante, más que suficiente para poder controlar este relé electromecánico. Entonces, PCBGO es la empresa líder en el mercado, fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado, tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. Desde tu navegador escribe www.pcbgogo.com y de ahí podrás tener acceso a la página oficial de PCBGogo. PCBGogo tiene promociones para usuarios nuevos. Si eres un usuario nuevo y no te has suscrito, te puedes registrar en la página oficial de PCBGogo y tener descuentos de hasta $200 y hasta $300 para usuarios de negocios. Si aún no te has registrado en la página de PCBGogo, es el momento de que te registres para que tengas grandes beneficios. Muchas gracias
PCB por patrocinar este canal. Yo necesito activar el transistor. Para eso existe una resistencia de base de 10K. Todas las resistencias de acá son de 1/4 watt. El LED puede ser cualquier color. ¿Y cómo lo activo? Con un Touch TTP223. Acá tenemos a nuestra otra estrella, este Touch TTP223, que se alimenta exclusivamente con 5 voltios. Tenemos 3 pines. Ya lo hemos explicado antes, pero te lo voy a explicar nuevamente. VCC, ¿no? Acá tenemos VCC, tenemos tierra a la izquierda y en medio la entrada y la salida. Este es un dispositivo, un sensor capacitivo que cada vez que yo lo toco, envía un pulso positivo a través del pin central, que es el pin de entrada y salida. Y este pulso digital va a ir en 1 y en 0, es decir, es un pulso básicamente, pero va a depender, como les hablaba antes, de estos jumpers. Acá tiene dos contactos, el contacto A y el contacto B, miren acá, A y el B, y dependiendo cómo ustedes cierren estos puntos de contacto, el interruptor va a trabajar en un sentido u otro. Para este caso es necesario cerrar el punto de contacto B, aquí como está, para poder enviar un pulso, es decir, para que la salida vaya a uno lógico y se quede ahí, ¿no? Si yo toco, cuando yo lo enciendo va a estar apagado. Cuando yo toco, ¿no? Toco el sensor o simplemente me acerco porque es un touch capacitivo, es decir, no necesito tocar realmente a unos cuantos, a medio centímetro o incluso a unos 4 o 5 milímetros ahí, simplemente él envía, cambia el estado de su salida del pin 3, ¿no? El pin central. Es decir, está apagado, si yo me pongo cerca, envía un 1 lógico acá y se mantiene en 1 lógico. Y de esta manera, por aquí va a enviar, ¿no?, un pulso, un 1 lógico, y va a hacer que exista una corriente de base por acá hacia tierra y el transistor se va a cerrar. Al cerrar el transistor, el BC337 lo que va a hacer es, va a circular una corriente por el diodo hacia tierra y también va a circular una corriente por la bobina que les hablaba hacia tierra. ¿Y esto qué va a hacer? Va a hacer que el LED verde se encienda y la bobina se energice y acá cierre los contactos. Al cerrar el contacto voy a hacer que el foco se encienda, ¿no? Eso es por un lado, en el momento que yo he tocado por única vez la parte de la sección sensitiva de este touch. Si yo vuelvo a tocar o simplemente me acerco sin tocarlo, lo que hace es cambia el estado del pin central a 0. Si acá hay un 0 lógico, simplemente no existe corriente, ¿no? No existe corriente por la base de este transistor y se apaga el LED y no existe corriente por la bobina y el contacto de este relay retorna a su estado neutral por defecto sin cerrar el circuito. Ahora, ¿qué función cumple este condensador? Este condensador de acá cumple una función importante para evitar que el ruido eléctrico externo no autodispare la base del transistor. ¿Ok? Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo es que conecto el foco directamente? El interruptor lo vamos a poner acá. Entonces, los dos cables que llegan al interruptor, ¿no? Acá el interruptor, al switch, ¿no? Al switch. Estos dos cables los voy a conectar directamente a cada punto de aquí, de manera tal de que la línea se va a cerrar a través de este relay, los contactos de este relay, y va a activar la lámpara, ¿no? Se va a encender o se va a apagar dependiendo si yo toco de manera sensitiva a través de este touch la parte capacitiva, la parte de este sensor touch. ¿Ok? Así como ven, es un circuito muy simple, es de mi propiedad, lo pueden compartir sin ningún problema, siempre y cuando hagan mención a mi canal de YouTube y a mis redes sociales. Pues bien, hasta que esta parte, ahora sí, vayamos a la sección más importante de PCB y la implementación. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCB. Como sabrás, PCB es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. La verdad que estoy muy sorprendido con la calidad que solamente PCB puede hacer en la fabricación de los proyectos aquí en mi canal de YouTube. Para este caso mandé a fabricar 5 tarjetas de color negro y exactamente después de 5 días útiles directamente desde China hacia Lima, Perú, vía DHL Express me llegó esta caja conteniendo la bolsa con las 5 tarjetas. Vamos a abrirla para que ustedes puedan observar. Las tarjetas vienen protegidas altamente al vacío, como están viendo ahí, con doble bolsa. Vamos a abrirlo con cuidado, ahí está. Tiene una muesca para poder abrir fácilmente las tarjetas. Otra segunda bolsa de protección. Y para este caso la mandé a fabricar de mi color preferido, el color negro. Vamos a ponerlo por atrás, ahí.
y por la parte frontal para que lo logren ver, y ahí logran observar la alta calidad en la fabricación de las tarjetas para tus proyectos de electrónica que solamente PCBGO puede hacer para nuestra electrónica, tus proyectos de electrónica. Miren este negro brillante, miren la calidad, la verdad que muy sorprendido con los trabajos en la fabricación de las tarjetas PCBs que realiza PCBGO. No solamente ello, logran ver en la parte posterior las líneas, que obviamente son líneas para poder enlazar los componentes electrónicos, y no solamente ello, sino también por acá, por la parte superior, logran observar algunas líneas, son pocas realmente. Esta es una tarjeta de 2 capas, y recuerden que PCBGO puede realizar trabajos de fabricación de tarjetas PCB hasta 5 capas. Muy satisfecho con el trabajo que solamente PCBGO puede hacer para mis proyectos aquí en mi canal de YouTube. Así que ya sabes, date el gusto de realizar tus mejores diseños y mandar a fabricar las tarjetas PCB de tus proyectos de electrónica solo aquí en PCBGO. Y gracias a la magia de la edición digital tenemos la tarjeta PCB completamente terminada con todos los componentes montados y soldados. Por la parte posterior me falta limpiar con alcohol isopropílico, pero la verdad que quedó bastante bien. Miren la calidad y la excelencia en la fabricación de las tarjetas PCBs que tú puedes realizar para tus proyectos de electrónica mandándola a fabricar aquí en PCBGO. La verdad que quedó bastante bien. El color negro, como siempre lo he dicho, es elegante, es un negro brillante. Ahí están viendo, un negro brillante con todos los componentes ya montados. Me faltan solamente 2 componentes, el diodo LED que no le he puesto, voy a jalar unos cables. A decir verdad, el diodo LED es opcional, pero lo voy a ver, y el touch TTP223 acá. Hay que extender los cables y conectarlo. Muy satisfecho con el trabajo que solamente PCBGO puede hacer para mis proyectos de electrónica, tus proyectos de electrónica. Antes de ir a la instalación y a la parte práctica, quiero mostrarles el interruptor que es el que vamos a utilizar. Voy a retirar este módulo del switch. Voy a aquí, en vez de ese punto verde, voy a hacerle con el taladro un agujero del mismo tamaño y pegar el diodo LED, y este interruptor va a salir, y en vez del interruptor va a ir el touch. Vamos a pegarlo y retirar los cables hacia la tarjeta para las conexiones. Bien, nuevamente con ustedes estamos en esta prueba previa. He conectado la salida LED al LED verde, y el LED se va a encender cada vez que obviamente se active el transistor y el relay se cierre internamente. Y acá tenemos el touch TP223, ¿no? Como estamos viendo ahí. Vamos a conectar la corriente aquí a la alimentación. Conecto y no se enciende el LED. Ahí estamos listos, ya llegó la alimentación. Y ahora miren, simplemente con un toque se va a encender el LED verde. Si yo quiero, lo toco, se prende una luz roja acá. Si yo quiero, también lo toco, prendo y apago, prendo, apago. Pero también yo podría no tocarlo, simplemente acercando mi dedo, porque este es un touch capacitivo, como les decía. Miren, vamos a verlo acá, ahí, para que lo logren ver. No necesito tocarlo, ven. Escuchan el relé que está encendido, ahora va a retornar nuevamente. Si quiero lo toco, o lo toco, lo enciendo y lo apago sin tocar. Así de simple. Como ven, el circuito ya está listo. Ahora sí, vayamos a conectarlo a nuestro interruptor sobre la pared. Bien, aquí les quiero mostrar cómo he pegado el sensor, el touch, sobre la base de la superficie. Lo que he hecho es primero retirar el dado, que es el interruptor mecánico. Obviamente he retirado su plate, o sea, su tapa, ¿no? A la tapa original le he hecho un pequeño agujero para poner el LED por acá, por atrás, ¿no? Poner el LED por aquí, ¿no? Ahí, y pegarlo. Esto se va a poner al final. Y lo que he hecho es, he pegado con pegamento caliente
el touch, ahí están viendo, ¿no? Al ras, ¿no? Le he sujetado por acá también. Y lo que he hecho es, luego, cuando ya tengamos todas las conexiones listas, cerramos acá, ¿no? Ahí están viendo, ahí. En esta parte que es hueca, le voy a pegar por este lado este material que es plástico, para que no se vea hueco, al ras. Y ahí va a quedar prácticamente tal cual, ¿no? Sin tocar, ahí, sin tocar, simplemente se va a encender. Si yo quisiera lo puedo tocar sin ningún problema, pero no es necesario tocar, ahí debería encender y apagar. ¿Ok? Algo muy, pero muy importante, obviamente el LED por acá se va a poner, ¿no? Se va a poner el LED por acá. Y algo muy importante es aislar la tarjeta completamente. La tarjeta no puede estar puesta sobre la caja del interruptor así como está. Es necesario aislarla. Le voy a pasar cinta aislante, cinta blanca. Dejar solamente la conexión para los 220 voltios, la línea y el neutro. Y aquí la conexión, obviamente, a los cables del interruptor. Ok, ahora sí estamos listos. Vamos a la parte de la caja del interruptor para realizar las conexiones. Bien, acá tenemos el interruptor que vamos a retirar. Este es un interruptor mecánico, como le decía. Y lo que vamos a hacer es bajar la llave de luz para protegernos, retirar la tapa, la caja, y comenzar con las conexiones. Algo importante a tener en cuenta es que yo antes ya he bajado el cable de neutro aquí, que se lo voy a mostrar. Por lo tanto, yo ya tengo acá los dos cables, el cable de línea y el cable de neutro que les voy a mostrar. Y con eso ya podemos alimentar nuestro circuito electrónico. Voy a bajar la corriente, retirar la caja y les muestro. Bien, acabo de retirar el interruptor y acá podemos observar que los cables que cierran el circuito, acá, son el amarillo y el negro, como estamos viendo ahí, el amarillo y el negro. Estos son los que van a cerrar el circuito para que le llegue corriente a la lámpara. Y hay algo importante a tener en cuenta, que aquí pueden observar, yo ya he bajado antes, como les decía, el cable de neutro. Este cable blanco es el cable de neutro. Es decir, voy a tener que utilizar el multímetro para medir el voltaje de línea, en este caso los 220 voltios de Perú, e identificar si es el amarillo o el cable negro. Una vez que tengamos eso, ya podemos hacer la instalación. Ok, este cable rojo no tiene nada que ver porque es parte de la instalación del ventilador. Eso no lo van a tener ustedes. Por lo general van a encontrar dos cables conectados al interruptor, que es lo que necesitamos. Y obviamente haber bajado el cable de neutro. Voy a retirar estos cables y aplicar la corriente para medir con el multímetro. Bien, nuevamente con ustedes acabo de aplicar la corriente. Este es el cable de neutro, el blanco. Y ahora tengo que identificar cuál es la línea, cuál de los dos cables, el amarillo o el negro. Si se fijan, yo desde aquí puedo encender y apagar la lámpara. Ahí estoy encendiendo. Ven el cambio de luz, ¿no? Con mucho cuidado, hay que tener cuidado, no tocar el cable obviamente pelado. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar mi multímetro, ¿no? Acá. Vamos a encenderlo. Y vamos a ir a la opción de voltaje en AC. Ahí, voltaje en AC. Y luego voy a medir, voy a conectar esto acá con mucho cuidado. Voy a utilizar un cocodrilo ahí. Y voy a identificar aquí cuál es la línea y cuál es el neutro, ¿no? Acá. Vamos a ver. El amarillo no me marca nada y el negro me debe marcar. Vamos a ver. Ahí están viendo. 212 voltios AC. Ahí están viendo. 212 voltios AC. El negro es el vivo o la línea. Y este es el que retorna para encender el foco. Acá no hay nada, ¿no? Pero aquí sí hay. Entonces, de esa manera yo ya estoy identificando. Están viendo 212 voltios. Estoy identificando cuál es el cable. La línea es el negro, el neutro es el blanco y este es el retorno para el cable. Ok, entonces después de haber visto esto, ahora sí lo que vamos a hacer es desconectar la corriente. Ya hemos identificado los cables. Y aquí en la línea, que es el negro, voy a ponerle un bypass, es decir, los cables adicionales, dos mechas, para conectar uno a la entrada y la otra a la salida para que cierre el circuito con un relay. Bien, lo que he hecho es desconectar la corriente nuevamente y le he puesto dos mechas aquí a la línea de vida, ¿no? A la fase o línea. Le he puesto dos mechas, le he extendido dos cables. Uno de ellos va a ser para conectar a la entrada de la tarjeta. Recuerden que este cable vendría a ser el neutro, ¿no? El neutro con la línea vendría a ser la entrada. Y
la otra línea va conectada para cerrar el circuito con el relay. ¿Ok? Entonces vamos a conectar la tarjeta. Aquí pueden ver la tarjeta que le ha hilado completamente. Hay que tener mucho cuidado de que no haga contacto con la parte metálica. Y en la entrada de la alimentación lo que vamos a hacer es conectarle arriba o abajo, es indiferente, a la entrada, conectarle el cable, como están viendo ahí, el cable de la alimentación, ¿no? De los 220 voltios, ahí están viendo. Esta es la entrada de 220 voltios, la línea. Ok. Luego conectamos la otra entrada, ahí están viendo. La verdad que es muy simple, no hay mucha ciencia acá. Esto ya lo hemos visto en los videos que he hecho de electricidad un tiempo atrás, ¿no? Ahí. Y luego, este cable amarillo es el que se va a cerrar en cualquiera de las dos posiciones. Ahí. Cerramos. Y el otro cable blanco, que es la línea, ¿no? Recuerden que la línea cierra para poder alimentar adecuadamente la lámpara. Necesitamos que, ustedes recuerdan que el interruptor tiene que ir, ¿no? El cable del interruptor tiene que ir aquí, ¿no? Para poder cerrar el circuito, ¿no? Vamos a conectarlo acá directamente. Ahí. Y lo cerramos. Entornillamos y listo. Luego de ello, lo que vamos a hacer es ya conectar nuestra caja de luz, ¿no? Ahí. Vamos a ubicarlo. Cuidado. Sin que haga contacto, obviamente, con la parte metálica. Ahí. Y el LED, lo que vamos a hacer es sacarlo por la parte de arriba para luego pegarlo finalmente, ¿no? Voy a cerrar esto para luego mostrarles. Estamos terminando de entornillar el último tornillo de la tapa. Ok, ahí está listo. Y ahora vamos a ponerle la tapa final con el LED, ¿no? Le hemos hecho un agujero a la tapa final, como les decía. Vamos a pegarlo con silicona caliente acá y luego ubicamos su tapa. Bien, ahí ya hemos pegado el LED con silicona caliente, están viendo. Y ahora lo que voy a hacer es ubicarlo ahí. Listo. Cerramos la tapa y ya estamos listos. Ahí está. Suficiente. Y con solamente un touch debe encender. Voy a levantar la llave general de las luminarias para probar. Bien, estamos listos para realizar la prueba final. Ya he levantado la llave general de luminarias. Vamos a encender con un touch tocando. Se enciende. Se apaga. Lo importante es que no solamente se enciende el LED verde, que lo podrían obviar, sino también se enciende la luz LED roja del touch. Ahí están viendo, la luz roja del touch se enciende. Vamos a apagar sin contacto. Ahí. Puedo apagar o prender sin contacto. Vamos a encenderlo sin contacto. Ahí. O apagarlo. Acá yo puedo ver la lámpara. Enciendo o apago. Logran escuchar el contacto de relé de 5 voltios, 1 amperio, miren. ¿Escuchan? Apago. O también podría simplemente tocar a 5 milímetros de la superficie. O puedo tocar la superficie para encender o solamente pasar el dedo cerca a unos cuantos milímetros para apagar o viceversa. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de estos videos. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyarme, por favor no te olvides darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto usted, la audiencia, como este humilde servidor, mi canal de YouTube, podamos crecer juntos. Asimismo, me pueden seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando los enlaces directos para que me puedan seguir sin ningún problema. Asimismo, me puedes regalar un super thanks o un super gracias. Recuerda que los componentes electrónicos que suelo utilizar aquí en mi canal, en mis proyectos, no me los regalan. Muchos de ellos los tengo que adquirir y eso involucra un costo con el único objetivo de poder compartir conocimientos. Si me puedes regalar un super thanks, en buena hora. Asimismo, te indico que hemos habilitado la membresía aquí en mi canal de YouTube. Puedes formar parte de mi comunidad de electrónicos de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes. Este es un video de fin de mes y ahí pueden observar
los miembros activos que forman parte de mi comunidad y que mes a mes contribuyen para que este canal siga creciendo. Asimismo, te invito a que te suscribas a mi canal y si ya estás suscrito, por favor no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.